Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la charla en directo de Caceta Gunea. Yo soy David Velasco, educador de Caceta Gunea, y voy a hablaros en esta ocasión de vuelta al colegio, conoce las mejores aplicaciones para revisar la ortografía de los textos. Pero antes de nada, como siempre, os recuerdo que en nuestra página web cacegunea.eus podéis ver nuestras próximas charlas y revisionar las que queráis en nuestro canal de YouTube. Y voy a recordaros las próximas charlas online que se darán en nuestro canal. En septiembre, el 14 de septiembre, vais a tener qué son las criptomonedas y para qué se usan en euskera a las 7 de la tarde. Y el día 16, esa misma en castellano, también a las 7 de la tarde. Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, botoncito rojo que tenéis abajo, y darle a me gusta a la charla. Y recordad que tenéis nuestra web cacetagunea.eus para cualquier cosa. Y sobre todo, una vez más, gracias por estar ahí. Bien, ya sabéis que si tenéis dudas, pues os podéis pedir cita previa para resolver vuestras dudas o resolverlas por teléfono o por email con vuestro Caceta Gunea más cercano. Y recordad que aquí abajo, ¿no?, podéis escribir vuestros comentarios con vuestras dudas también. Bien, pues comencemos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Pues en esta ocasión vamos a ver una pequeña introducción de qué son este tipo de aplicaciones y qué vamos a ver. Vamos a ver específicamente la aplicación del Diccionario de la Lengua Española, vamos a ver el teclado SwiftKey, vamos a ver la aplicación Spellnote y vamos a ver la aplicación Spelling Correct, ¿no? Y luego, finalmente, un pequeño resumen y alguna otra aplicación que os diré. Bien, pues empecemos. Ahí tenemos. Bien. Saber escribir de manera correcta y sin errores ortográficos es algo que todos deberíamos de conocer y hacer correctamente. Pero, si la ortografía no es tu fuerte, si eres un profesional de darle patadas al diccionario, si escribes burro con V, o no diferencias entre haber y haber,
y tienes dudas de si lo estarás haciendo bien o cometiendo algún error cada vez que escribes un texto, hoy te traeremos la solución, ¿vale? El milagro. Existen aplicaciones para revisar la ortografía de los textos que te servirán de gran ayuda cuando tengas que escribir y tengas alguna duda, ¿no? Y así, pues, cuando te pidan que digas dos palabras con tilde, pues no dirás Matilde y Clotilde, ¿no? Vamos allá, vamos a ver las aplicaciones. Ahí tienen las aplicaciones que vamos a ver, que ya os he comentado antes un poco cuáles van a ser. En Caceta Agunea, ¿vale? Hoy te hemos preparado una selección deluxe de 4 interesantes aplicaciones para revisar y corregir la ortografía de los textos que escribes. Y que así dejes de darle patadas al diccionario. Las aplicaciones que vamos a ver son, como os he dicho antes, Diccionario de la Lengua Española, el DLE, que estáis viendo ahí, teclado SwiftKey, SpellNote y Spelling Correct. Empecemos por la primera, que es DLE, Diccionario de la Lengua Española. Vale, os voy a poner por aquí. Ahí tenéis una pequeña captura de pantalla para que veáis cómo es la aplicación. Y la aplicación del Diccionario de la Lengua Española es una aplicación con una interfaz muy sencilla e intuitiva, que accediendo directamente pues, a la base de datos pues, de la Real Academia Española, te sacará de dudas al instante con respecto pues, a las características ortográficas y gramaticales, pues, como al significado de cualquier palabra que estés buscando. Ofrece acceso directo pues, a la conjugación de los verbos y cuenta pues, con la opción de compartir resultados en redes sociales. Es una maravilla, por lo que ya no tenéis excusa para dar esas patadas al diccionario. Es una aplicación realmente útil y fácil de utilizar. Y también tenéis la página web de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, para consultar cualquier duda. Así que, utilizadla. Está disponible tanto para Android como iOS. Es decir, como estáis viendo ahí en la pantalla, que tiene una interfaz sencilla e intuitiva, tenemos ortografía, gramática y definiciones, también tenemos conjugaciones de verbos y podemos compartir en redes sociales. Es fácil, sencilla y para toda la familia. La siguiente aplicación que vamos a ver es el teclado SwiftKey. Vamos a ver. Os voy a poner aquí para que la veáis cómo es. Ahí la tenéis. El teclado SwiftKey es una de las mejores teclados virtuales para el móvil, ¿no? Una de las mejores opciones si queremos cambiarle el teclado a nuestro móvil. De hecho, fijaros si es bueno. En 2016 fue adquirido por Microsoft. Si el teclado de vuestro móvil o tablet no os convence, si no acaba de convenceros, no tenéis por qué quedaros con el que viene instalado por defecto, ¿no? Podéis cambiarlo por otro teclado de un tercero. Y este es una muy buena opción. Es muy recomendable. Se trata pues, de una aplicación de teclado que ofrece autocorrección inteligente, predicción de la siguiente palabra que vas a escribir y dispone de variadas funciones de personalización y disposiciones para todos los tamaños de pantalla y cualquier dispositivo. Además, permite sincronizar el estilo de escritura pues, con servicios en la nube y es pues, compatible con más de 300 idiomas. Esta aplicación la tenéis disponible para Android, ¿no? Es decir, como hemos visto, que se trata de una aplicación con autocorrección inteligente, predicción de texto, tiene funciones de personalización que vais a poder poner a vuestro gusto y más de 300 idiomas, ¿no? Es, pues eso, sencilla y con fundamento. La siguiente aplicación que vamos a ver es la de SpellNote, ¿no? Es otra aplicación diferente. Vamos allá, os voy a poner por aquí la pantalla. Ahí tenéis. SpellNote. Vale. Es una aplicación que funciona como corrector ortográfico y bloc de notas al mismo tiempo, ¿verdad? Las dos cosas.
y que funciona sin conexión. Entonces, es una de las ventajas que tiene. Además de encontrar los posibles errores ortográficos del texto escrito, ofrece sugerencias que crea a partir de las palabras más utilizadas y las coge de Wikipedia, ¿no? Es una particularidad que tiene esta aplicación, ¿no? Y es compatible con varios idiomas, pues, como por ejemplo el inglés, el ruso, el español, el francés, ¿no? Además, si estás buscando una buena aplicación para tomar notas, Spellnote es tu aplicación, ¿vale? Ya que sirve para organizar notas, lista de tareas, etc. ¿Vale? Aparte de corrector, pues eso, funciona como una especie de bloque de notas. También, pues eso, podrás revisar y corregir tus mensajes antes de enviarlos, ¿no? Puedes enviar los mensajes directamente desde Spellnote, ¿no? Y esta aplicación te guardará todos los archivos y tiene la opción de dictado por voz, ¿vale? Es decir, que vas a poder, en vez de escribirlo, pues eso, decírselo de viva voz y te lo escribirá. Y además, pues así te lo escribirá sin faltas de ortografía. Está disponible para Android, esta aplicación, ¿no? Es decir, que pues, funciona sin conexión, ¿no? Para Android, como estáis viendo ahí, es algo que, bueno, pues que es para tener en cuenta, no hace falta que tengáis conexión a Internet para utilizarla. Os puede servir como corrector ortográfico y bloque de notas, ¿no? Tanto una como otra. Transcribe el audio, ¿no? Quiere decir que lo que vosotros le digáis lo va a escribir, y lo va a escribir bien, y así luego pues, lo podéis compartir con una aplicación de WhatsApp o lo que sea, o un correo electrónico para enviar ese texto que habéis dicho de viva voz. Y pues eso, compatible con diferentes idiomas, ¿no? Pues una aplicación pues bastante buena, ¿vale? Os recomiendo que la probéis y la utilicéis a ver qué os parece. La siguiente aplicación, ¿vale?, que vamos a ver es la de Spelling Correct, ¿vale?, que es un pelín diferente a las que acabamos de ver ahora. Es esta, Spelling Correct, ¿no? Ahí está. Que creo que si la buscáis tenéis que buscar Correct Spelling, ¿no? Creo que tenéis que ponerlo al revés para encontrar la aplicación en vuestra tienda de aplicaciones. Esta es una aplicación de ortografía en inglés, ¿vale?, para los que queráis pues, revisar vuestros textos pues, únicamente en ese idioma. Podrás encontrar los errores ortográficos de lo que has escrito y ofrece sugerencias para corregir la ortografía. Además de funcionar como corrector ortográfico, Spelling Correct también pues, cuenta con la opción de organizar de forma ordenada todos los documentos que has cargado. Esto está disponible para Android, ¿de si no encontráis Spelling Correct, ponéis Correct Spelling, que creo que así la podéis encontrar. Es decir, tenéis, como estáis viendo de diapositiva, ortografía en inglés, ¿no? Ofrece sugerencias en la corrección, ¿vale?, que esto viene muy bien si estáis estudiando inglés y queréis escribir un texto, pues os va a venir muy bien esta aplicación. Os funciona también como traductor, ¿vale? Podéis decirlo en castellano y que lo traduzca en inglés o viceversa. Y también os sirve para la pronunciación, ¿no? Lo que digáis os lo va a decir. Pues podéis practicar un poco la pronunciación, ¿no? Y también podéis probar a decírselo en inglés a ver si lo pronunciáis correctamente, os lo cogerá la aplicación. Pero además, ¿de acuerdo?, de esta aplicación que acabamos de ver, también podéis utilizar como traductor o corrector ortográfico la aplicación de Google Traductor, ¿vale? El Google Traductor, ¿vale?, si busquéis, ponéis en la tienda de aplicaciones Google Traductor, os va a aparecer la aplicación, ¿vale? Normalmente solo viene ya instalada en los Android, pero si no la buscáis, la instaláis, ¿vale? Esta aplicación te permite traducir 108 idiomas, ¿vale? Y podrás hacerlo escribiendo, ¿no? Lo escribes y te lo va a traducir al lado, hablando, es decir, se lo dices de viva voz y te lo va a escribir lo que tú vas diciendo y al lado, al mismo tiempo, te va a ir traduciendo al inglés o al idioma que tú quieras, sacando una foto, ¿de acuerdo? Esta aplicación tienes un menú en inglés o tienes un cartel en inglés que no sabes lo que pone, o en cualquier otro idioma, te vas por ahí al extranjero y está todo en otro idioma que no comprendes, pues con esta aplicación
con la cámara de fotos de tu teléfono y enfocando a ese cartel, encima de tu pantalla te va a aparecer ese texto traducido. ¿Vale? Es realmente muy útil si vais a viajar o vais a ir a algún sitio. Esta opción es realmente útil, que os recomiendo que la probéis, ¿no? Y también en plena conversación. Vais por ahí, queréis pedir indicaciones, no sabéis el idioma, pues con esta aplicación pulsáis la opción de conversación y al mismo tiempo, según lo digáis, lo va a traducir al otro idioma y viceversa. Cuando sale otra persona en inglés, por ejemplo, os lo va a traducir a vosotros en castellano. Esta aplicación realmente es imprescindible, ¿vale? Si vais a viajar por ahí a algún sitio, es imprescindible que la tengáis instalada. Os la recomiendo. Personalmente, pues esta aplicación a mí me encanta y me parece realmente muy útil tenerla instalada en el teléfono móvil, ¿no? Resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto? Pues como estáis viendo ahí, que es importante escribir sin errores ortográficos, ¿vale? Hay que hacer un esfuerzo por escribir bien, porque es lo único que nos diferencia de los zopencos y los animales, ¿no? No hay excusas para revisar la ortografía, ¿eh? Porque transcribe audios, corrige textos de imágenes, es decir, tenéis un montón de cosas con esas aplicaciones. Recordad que para esto es muy buena la aplicación de Google Traductor, ¿no? Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y por último, como estáis viendo ahí, pues eso es comodidad por ser compatibles con diferentes idiomas y dispositivos, ¿no? No se puede pedir más y no tenéis excusa para seguir escribiendo con faltas de ortografía, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso. Ya hemos hablado un poco de las aplicaciones para revisar la ortografía de los textos, ¿de acuerdo? Os animo a probarlas, echarle un vistazo y espero que os haya quedado un poco más claro cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Y ya sabéis que escribir bien pues, es lo único que nos diferencia de los zopencos, por no decir otra cosa. Y simplemente deciros, finalmente, un momento que os voy a poner por aquí, ahí está, ahí lo tenéis, que pues eso, que muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a me gusta a la charla, suscribiros a nuestro canal. Y antes de acabar la emisión, os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo, que será el próximo martes 14 de septiembre a las 7 de la tarde, sobre qué son las criptomonedas y para qué se usan. Será en euskera. Y el 16 tendréis esa misma en castellano, a la misma hora. Además, si tienes cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestros servicios de tutorías tecnológicas con cita previa, que podéis pedir con vuestro centro educacional más cercano y lo podéis hacer a través de nuestra página web www.cacetagunea.eus. Así que con esto me despido. Escribir bien, no cometáis faltas, hacer ese esfuerzo, tenéis todas esas aplicaciones para utilizarlas. Os espero en la siguiente charla, no os la perdáis y ya con esto pues me despido. Agur.